Lo que el camino de la iniciación te enseña es que ninguno de nosotros existimos en nuestra vida. Tenemos que lograr la existencia. Y para eso es cada encarnación. Cualquier persona cree que tiene las ideas claras, hasta que las tiene que decir. Cuando las dice, empieza a descubrir que no puede decir 2 veces seguida la misma frase. Si yo te pregunto, dime lo que quieres lograr. Todos creemos que lo tenemos claro en la cabeza, hasta que lo tiene que decir. Nunca en la historia de la humanidad, hubo tanta solidaridad como ahora. Organismos, benefactores, mentores, mecenas. Estamos más pobres que nunca. Las políticas funcionan solamente sobre una base ética. Y nuestros políticos son tan éticos, tienen que demostrar tanta ética. ¿Algo por qué se llega a ser regente? Por una buena campaña publicitaria, por un carisma, por la sonrisita del listillo. En la antigüedad, los que efectivamente llegaban a ser el inca, el regente, era porque había tenido que demostrar ser la persona más ética de la comunidad. Mi nombre es José Luis Parise, soy psicoanalista, investigador, escritor y conferencista internacional. Desde hace 30 años investigo primero por vía del psicoanálisis y después por todas las otras vías que pude encontrar en qué consisten las posibilidades de armar realidades propias. ¿Y en qué consiste armar realidades propias? Cuando inicié mi carrera de psicología como estudio universitario, ortodoxo, de lo que me diplomé, era lo que quería aprender. Después de los 5 años de la carrera de psicología, descubría que la psicología es, la verdad, que apenas la cáscara de lo más externo de la realidad, lo que llega a ubicar, y comencé paralelamente con la universidad estudios de psicoanálisis. Durante 11 años estuve haciendo grupos de estudio y paralelamente llevaba por mi cuenta un estudio riguroso de todo aquello que en la historia de la humanidad parecía que había logrado algún tipo de testimonio de creación de realidad propia. Las grandes culturas iniciáticas y los grandes iniciados, que cuando uno las ve pareciera que no tenían nada que ver con la realidad de las otras culturas o de las otras personas de aquella época. Llegado un momento, el estudio fue prácticamente inagotable, porque era estudiar todos los textos sagrados de la historia de la humanidad, era estudiar paralelamente la carrera de psicología, era estudiar topología, era estudiar lingüística, era estudiar física cuántica, era estudiar historia de las religiones, para cierta hipótesis que yo tenía ubicada petulantemente, puedo decir así, en mi entusiasmo inicial como profesional. Mi hipótesis era que no podía ser que hayan todos los grandes iniciados de la humanidad nacido iluminados. No tiene gracia. Si a los humanos nos dieron modelos de iniciación de gente que nace ungida, de madre virgen, y una paloma en el cielo dice: este es el hijo en el que tengo complacencia, y es el hijo del anterior grandioso y por eso él es grandioso. Mi madre no era virgen. Por lo menos no cuando me concibió a mí. Hasta ahí puedo hacer. Ninguna paloma se escuchó en el cielo. Y yo digo, si a los humanos nos dieron modelos de sobrehumanos para que nos guiemos en el camino espiritual, esto era una broma de mal gusto. Y investigaba en las grandes culturas iniciáticas y yo veía algo que me llamaba mucho la atención. Las culturas habían sido grandes cuando el que regía o los que regían tenían que ganarse el lugar. Cuando era por unción de que era por el hijo del anterior, ahí es donde se empezaban a caer las grandes culturas. Mi petulancia de profesional iniciado recién, pero lleno de entusiasmo, fue durante 14 años seguidos leer 14 horas por día bajo una pregunta: díganme qué es lo que hicieron para llegar a los estados de evolución espiritual a los que llegaron. 14 años durante 14 horas por día. Me encolumnaba pacientes 3 días por semana, que eran los días que atendía, trabajaba, y bueno, prácticamente no hacía otra cosa que leer el resto de los días. Empezaba desde muy temprano hasta muy tarde
y me iba a dormir y todo eso seguía en la cabeza y a la mañana otra vez. Era una disciplina poderosísima. Mi pregunta era poner en el diván a Cristo, a Buda, a Lao Tse, a Viracocha, a Sankara, a los grandes de la humanidad, bajo esa pregunta: dime tu secreto. Con mis pocas herramientas como psicoanalista voy a tratar de escuchar tus evangelios, voy a tratar de escuchar lo que de verdad fue tu palabra a cada uno de ellos, para tratar de descubrir, partiendo de una hipótesis: tú has nacido igual que cualquiera de nosotros, ¿qué hiciste y cómo lo hiciste para lograr ese estado superior al de todos nosotros? $22 años atrás decidí comenzar la preparación formal de lo que hoy estoy enseñando aquí. La historia verdadera de Cristo fue uno de los temas que no dejé de estudiar un solo día de esos 14 años. Esta era que está profetizada o cambia en el 2012 u otra vez la humanidad rebota y tiene que volver a aprender las mismas lecciones, es la era que comenzó 2000 años atrás. Yo voy a argumentar todo lo que digo, si no, no lo voy a decir. Los 4 evangelios canónicos son un capricho de la Iglesia. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados? Lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno. Claves de la vida de Cristo, que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la Iglesia. La Iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. La Iglesia es un obstáculo. Porque Cristo no pidió que se sepa su vida, Cristo pidió que se sepa su enseñanza. Porque se entiende que Judas tuvo una fortaleza que ni el mismísimo Cristo hubiera tenido. Le dice: quedarás maldito por el resto de las generaciones. Y Judas le pregunta si le puede explicar a los otros. No, no tienes ese don. La verdad que fueron 14 años de trabajo poderosísimo a nivel de leer los Vedas, leer los Upanishads, leer todas las Biblias, estudiarlas, junto con las disciplinas de la ciencia con las que podemos penetrar en el estudio de la realidad, como la cuántica. Y después de esos 14 años, empezar a buscar los cursos donde alguien me pudiera enseñar de todo eso que había leído. Y ahí empezó, en cierto modo, el verdadero viaje. Cuando uno cree que ya terminó y que ya leyó todo, ahí recién empezaba el verdadero viaje. Porque la verdad que la decepción es muy grande. Cuando uno leyó de esas grandes potestades, de esas grandes realidades que parecían que la vida se iluminaba, se llenaba de una magia cotidiana, de una energía especial, de gente que trascendía qué es lo que se logra en la vida, y uno va a ver, lo digo con todo cariño y respeto porque también pasé por ahí en su momento, cuando uno va a ver quiénes dan esos cursos de yoga, de tantra, de mantra, de sutra, de pirámide, y uno ve que por muy bien que respiran y que aprenden todo eso, la verdad que la vida está muy lejos de lo que yo había leído en esos textos originales, que era la vida de las culturas y de quienes en esas culturas practicaban eso. Yo, sin dar nombres, pero doy casos que son en cierto modo conocidos.